diciendo, ¿será posible? Sí, es posible. El Señor dice que todo aquel que cree, para el que cree todo es posible. Así de que yo no me pongo ni triste, ni me pongo a ver qué sigue, yo me pongo en las manos del Señor. Y mire una cosa, del tema de lo que vamos a hablar hoy, es algo parecido a lo que nos pasa, vea. ¿Sí? Es algo parecido, pero este tema, cuando yo lo estaba viendo, es este capítulo de Job, vaya el capítulo 10 de Job. Cuando yo estaba viendo este capítulo completo, iba leyendo versículo por versículo, y dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y dije, pues, ¿qué vamos a hablar, Señor, hoy? Porque el Señor es el que él usa este esqueletito. Le dije, Señor, ¿qué vamos a hablar? Entonces, pensando en lo que dice la Escritura en el capítulo 10 de Job, el tema es un paso más. No te rindas. ¿Por qué hablo de un paso más? No te rindas. Porque el problema es de que cuando nosotros no vemos las cosas claras o que pensamos ya hicimos demasiado y el resultado no es el que esperábamos, nos quedamos parados en el mismo lugar. Y empezamos a decaer y pensamos en mejor dejar todo. En otras palabras, nos rendimos al problema. Y no avanzamos, nos quedamos porque pensamos que ya se acabó todo. Un paso más, no te rindas. Estamos parados viendo las circunstancias y están feas, un paso más adelante, no para atrás. Dicen por ahí, para atrás ni para agarrar vuelo, Échenme adelante su pie, camine y no te rindas. Vamos a ver una porción de las Escrituras donde habla que el reino de Dios es de los valientes. Encontré varias historias tocante a hombres y mujeres que hicieron grandes cosas, hicieron historias en la vida humana, que no se cansaron a pesar de que había muchos obstáculos. Mire, cuando yo estaba más joven, porque estoy joven un poquito, unos añitos atrás, hacía metas, me planteaba algunos objetivos, en ocasiones eran a corto plazo, que se podían cumplir fácilmente, y otros a largo plazo. Pero cuando uno empieza a hacer metas y empieza a hacer algo para que todo salga de acuerdo a lo que yo quiero, empieza a haber obstáculos. Es como aquel río que lleva mucha agua, en ocasiones está bajita, la barca se atora en la arena y a veces está profundo y sigue. El caso es que no debemos pararnos ni darnos por vencidos. Debemos dar ese paso más y no rendirnos. Hay dos anécdotas de dos personajes que usted va a conocer bien. Un personaje tenía 4 años, un niño, y no hablaba. Está en la historia. Vamos a saber quién es. Este niño no hablaba cuando tenía 4 años, y a la edad de 4 años un niño tiene ya que hablar. Sus padres estaban preocupados porque tenía un problema. A los 7 años de edad empezó a balbucear algunas que otras palabras, empezó a decir pequeñas palabras. Es una edad considerable cuando un niño ya sabe hablar perfectamente. Este niño no hablaba bien hasta los 7 años, se empezó como a hablar poco a poco, más o menos. Lo meten a la escuela, sus papás preocupados porque ya estaba grande. Este niño entra a la escuela y la escuela le da un test y lo califica como retrasado mental. Porque este niño tenía un problema en su cabeza porque no habló tempranamente. Lo meten a la escuela, lo rechazan de la escuela.
una escuela que se llama, déjeme encontrarla, se llama la escuela, no la tengo, Politécnica Zurich, de aquí de Estados Unidos, hace años, muchos años atrás. Lo expulsan de la escuela porque él no tenía la capacidad de estudiar. Este hombre tenía un grande obstáculo, que posiblemente pudiera haberse rendido en el momento cuando lo expulsaron de la escuela y se hubiera dado por vencido. Este hombre llegó a revolucionar la ciencia con sus teorías. ¿Sabe de quién estoy hablando? Albert Einstein. Tremendo este hombre. Si usted mira la historia, va a mirar a este hombre, aquel niño que no hablaba a los 4 años y a los 7 que lo diagnosticaron con retraso mental. ¿A qué voy con esto? Que nada en la vida puede detener al ser humano cuando se propone hacer las cosas. Mucha gente se da por vencida y no debe ser así. Otra anécdota. Allá en los años 50, en los años 60, 4 jovencitos llegaron con una guitarra a un lugar donde grababan discos. Estos hombres llegaron, muchachitos llegaron diciendo, déjenos cantar una canción y grabarla, les pagamos. La disquera de aquel entonces le dijo a uno de ellos, mira tu guitarra, esa guitarra no los va a llevar a ningún lado. Meses después, en los periódicos, en la primera plana, aparece el nombre de los muchachos. 4 jovencitos cantando sus guitarras en Inglaterra, los Beatles. Estos muchachitos fueron rechazados. Iban a lugares a tocar y no los contrataban ni les pagaban. Llegaron a ser muy famosos porque no se rindieron. Con estos 2 ejemplos de la vida natural de los que no son creyentes, llegaron a triunfar. Ahora nosotros que creemos en un Dios todopoderoso podemos hacer grandes cosas. Nada puede detenernos a usted y a mí. En ocasiones, yo les soy sincero, allá en aquellos tiempos no me salían las cosas y me ponía a llorar. Algunas cosas que yo pretendía hacer, todavía no caminaba con el Señor y las pretendía hacer para sobresalir, para el que me tuviera aceptación en algunos núcleos de amigos, y no me aceptaban y me ponía a llorar. Me ha gustado el fútbol desde siempre y cuando estaba chico era muy maletas, como dicen por ahí. Se peleaban por mí, ellos. Sí, al último, ¿te lo llevas o me lo llevo? No, tú, mejor tú. Se peleaban a ver quién se lo llevaba. No porque estuviera en primer lugar. Pero es muy fácil rendirse en medio de las circunstancias. Muy difícil rendirse. Yo le voy a hacer esta pregunta. Yo también me he hecho muchas preguntas. En la circunstancia más difícil, ¿pensamos en una canción rendirnos? Sí. Sí, yo se lo digo, sí. Claramente en mi persona, en circunstancias difíciles, yo pensé en rendirme. Años pasados, antes de llegar aquí, viviendo ya con mi problema matrimonial que tenía, yo dije un día a un hermano, mira mi problema, ya estoy al borde del divorcio, mira todo lo que posiblemente voy a perder, ¿para qué quiero más caminar con Cristo? Así le dije. 8, 9 años atrás. Estamos fuertes en la palabra de Dios, pero la Escritura dice, cuidado, piense, que esté firme, piense que puede caer. Y este problema a mí me llevó a la idea de pararme y decir, no avanzo más. Y el hermano que estaba conmigo me dio palabra. Me dijo, ¿qué tienes ahorita? Pues ahorita ya no tengo nada. Era una noche, una tarde. Pero me dijo, puedes perder
todo. Pero si no pierdes tu fe, Dios te va a levantar. Y miré la obra de Dios, y ustedes han mirado la obra de Dios, porque Dios ha sido bueno. Y cada vez, miren, por poquito, como dice el boxeador, por poquito tiraba la toalla. Así estuve de volver atrás, al borde, porque pensé que ya no podía lograr más nada. Ahora estoy admirado de que Dios usó a un hombre y me dijo todas las cosas que Dios iba a hacer conmigo si no perdía mi fe. Y no la perdí. Ahora, vean lo que dice el libro de Job en el capítulo 10. Vamos a ver que Job está pasándola todavía muy mal, pero parece como que se quiere rendir, parece que su fe está flaqueando. Pero vamos a ver lo que dice Job a Dios en este capítulo. Está ahí conmigo, ¿verdad? Amén. Dice, está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú cómo ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos? Para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado, aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. Job está haciendo unas preguntas basado en el conocimiento que tiene Job de Dios. Ahora, estas palabras, esta expresión, claramente vemos a Job al borde de la desesperación, porque cuando uno empieza a hacer preguntas parecidas a esta, es que uno ya tiene algunas dudas. Uno empieza a cuestionar ciertas cosas, porque Job está pasando, todavía no cambia nada de su estado físico, de su estado de enfermedad, no ha cambiado nada. Entonces, ya vinieron dos amigos, ya vino la esposa y recibió puras palabras negativas. Ahora Job empieza en sí, cuando habla de su alma, tiene su pensamiento, está en su mente todas estas palabras. Está hastiada mi vida, está cansándose. Está dando un paso, como quien dice, un poquito atrás, pero habla aquí que Dios está escuchando todo. Cuando habla aquí en el versículo 2, vea conmigo, diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Job pensó que Dios lo estaba castigando. Y vemos que estas preguntas que hace a Dios, no se las hace en forma de reproche, sino le está diciendo a Dios, enséñame. Si tú estás haciendo esto, enséñame. No dice aquí la escritura, pero va a despensar, Job, enséñame que tú estás haciendo esto para estar conforme. ¿Ve lo que dice el versículo 3? ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezca los designios de los impíos? Él piensa, Job. Él mismo está pensando que Dios está teniendo esto sobre Job porque Job está en pecado. Pero Job no sabe lo que sucede. Hagan de cuenta, cuando atrás del telón, todos los artistas están practicando, no sabe la gente que está sentada que lo que va a suceder hasta que salen a escena. Job no sabe lo que sucede en el cielo, pero Dios tiene el control de todo lo que pasa a Job. Job hace estas preguntas porque piensa que ya es demasiado sufrimiento el que tiene. ¿Por qué le pusimos por tema un paso más? ¿Sí? No te rindas, porque vemos que posiblemente Job aquí se estaba dando ya por vencido, aunque no lo dice claramente, porque estas preguntas son inquietantes. Haga de cuenta, la palabra ¿por qué? Significa es que necesito una respuesta a lo que me está pasando. Imagínese Job. Ya desciframos su enfermedad. Imagínense, no cambia nada, pasan los días y está igual. Y dice la escritura que cada vez era peor. ¿Qué es lo que sucede? Le está diciendo a Dios
que Él mira todo. En el versículo 6 dice, para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado, aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. Job está hablándole a Dios, diciéndole que para Él no hay nada imposible, que todo lo mira y hay algo especial. Dios formó al hombre. Por eso Job se dirige a Dios, porque Job sabe que Dios es el creador de las cosas y quiere una respuesta. No le está, vamos a aclarar esto, no le está reclamando a Dios. Simplemente está haciendo unas preguntas, donde Job se siente inquieto por todo lo que le está pasando. Vaya conmigo al Salmo 102, por favor. El Salmo 102 en el versículo 25. ¿Sabe usted y yo que la escritura que estamos leyendo, Job es inocente? Pero Job no lo sabe. Por eso Dios hace todo esto para el beneficio actual para nosotros. Mira el Salmo 102 en el versículo 25. ¿Está ahí conmigo? Dice la escritura en el versículo 25, desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervas habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Esta referencia que hacemos del versículo 25 al 28 da a entender que Dios es el creador, lo que Job tenía en mente, que Dios es el creador y que estando con él nada le iba a faltar. Ahora, Job hizo esas preguntas porque no había nada de cambio en su vida. Porque pasaban los días y todo era igual. Imagínense estos amigos, porque han platicado dos, viene otro después, pero hay dos amigos y la esposa con él. Todo esto está sucediendo y él empieza a expresarse para con Dios. No sé qué tipo de expresión podrían haber tenido los amigos, pero si no ven ningún cambio, la preocupación también podría haber llegado a ellos. Es muy difícil entender esta situación de Job, pero lo vemos claramente que Dios tiene el propósito de edificar a los que están presentes, como alcanzarnos a hoy a nosotros. Y el versículo 7 dice, aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. Job está declarándole a Dios, tú sabes, Dios, que yo soy inocente, pero él está conforme con lo que está pasando, porque de otra manera él hubiera empezado a renegar, cuestionar o maldecir a Dios por esa situación que está pasando. Y mire, vaya conmigo al versículo 8, y mire lo que nos está diciendo, tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como barro me diste forma, y en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Versículo 11. Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que están cerca de ti. Y esto es una cosa impresionante. En estas palabras se aprecia que el conocimiento de Job hacia Dios era perfecto. Él tenía una buena comunicación con Dios y él sabía que él era el único creador que hay en todo el universo y en todo el mundo. Porque él está declarando cómo Dios formó al hombre. Claramente Job sabía desde el principio cuando Dios hizo a Adán del polvo de la tierra, porque habla del polvo, y luego puso carne. Y cómo describe la maravilla de Dios, esto nos da a entender a mi forma de ver las cosas, que Dios es el creador y que no hay nadie más en el mundo que haya creado al ser humano. Como lo dicen por ahí, ¿no? Una explosión, ahí andaba un muchachito caminando. O que el changuito andaba ya colgándose en los árboles y de repente, pues le dicen por ahí una palabra que se nombra una mutación y empezó a evolucionar el mono.
Terrible, ¿verdad? Yo no tengo ni un familiar mono. Yo no tengo ni un primo, ni un hermano, ni mis hijos andan trepados en los árboles ahí gritando que quieren una banana. Todo es al contrario. Dios creó al hombre a su imagen. Un ser humano con la sabiduría y con inteligencia. Un ser humano que reconozca la grandeza de Dios. Que aplique su vida para vivir como Dios quiere. Y otra cosa importante, para que estemos con Él por la eternidad cuando Él lo decida. Job da a entender quién es Dios y dice que Él da la vida, es misericordioso, que tiene cuidado y Él lo sabe. Dice Dios, tú lo tienes en tu corazón y todo lo sabes, está cerca de ti. Job está diciéndole a Dios, Dios, haz lo que quieras, pero házmelo saber para que yo entienda. Job, aquí se ve un poco confuso en estos versículos porque parece como que Job ya perdió la esperanza totalmente. Cuando si usted ve, de todos los versículos hasta el 10, son puras preguntas. ¿Sí? Puras preguntas que hace. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente Job ya estaba a un punto de cansancio que ya no quería soportar más esa vida que llevaba. Porque al hacer muchas preguntas, quiere decir que estaba enfadado. O podemos pensar que él estaba al borde de la desesperación. Y así nos pasa. A mí a veces me pasa, ya quiero que termine esto. Aunque son cosas simples, cosas cotidianas, ya no sean problemas, sino son cosas cotidianas que no nos salen y queremos que salgan. Por ahí Dios me envió un carrito y por ahí lo ando arreglando y lo llevo con el mecánico y me dice, ahora haz esto, ahora haz aquello. Son cosas pequeñas y yo le digo a Saraí, ay, como que ya me estoy cansando. Tengo 4 días llevándolo de aquí a allá y ya está todo listo, solamente falta lo último, pero ya le digo, ya quiero descansar de eso. Bueno, es una bendición al final, ¿no? Pero cuando estamos en el proceso, como que se atora la carreta y ya quiero. El otro día estaba con el señor que está arreglándolo y le hice un comentario y me pareció lo que dice Job. Empecé a hacer preguntas. ¿Qué más podemos encontrarle para que ya esté arreglado? ¿Y cuántos días va a tardar? Empecé a hacer preguntas y hoy me acordé. Dije, ay, Dios mío, ya me estoy haciendo Job también. Y cuando empezamos a hacer preguntas, nos empezamos a desesperar, aunque no nos demos cuenta, porque el hecho de hacer preguntas es un paso para nosotros empezar a desesperar. Y así es. Inténtelo. No lo intente, mejor así está bien. Piense cuando esté en un problema, debemos avanzar, no debemos quedarnos ahí. Es como cuando alguien llega a una casa, pasó una vez, llega uno a una casa, abre la puerta y se mete y no ve el letrero, cuidado con el perro. Y luego oye que y voltea uno y mira al perro cerquita de uno, no nos puede quedar parado, ¡córrele! Eso es lo que tenemos que hacer, no correrle al problema, no correrle a la situación, sino dar un paso enfrente para solucionar, no correr. Porque un día me dijo alguien, es que los cristianos se refugian en Dios porque son cobardes. Los cristianos buscan a Cristo porque no pueden con sus cargas. Y le dije, ¿sabes qué, amigo? Todos aquellos que no vienen a Cristo son cobardes porque se refugian en lo más fácil, en el pecado, en lo que más fácil se le hace para suponer que están olvidando el problema. Los cristianos nos refugiamos en Dios como un refugio de cobertura espiritual, no como una huida a los problemas. El cristiano viene al Señor porque entendemos que ahí está la salida. No la está en los vicios, no la está en los amigos que no conocen del Señor, porque los amigos los mandan por otro camino errado. No está en lo que uno ve con los ojos físicos, sino está en las cosas que Dios dejó para que podamos salir victoriosos. Pero mucha gente no lo ve así. Ay, pues es que vas a la iglesia porque, ya no pudiste.
Sin Dios nunca vamos a poder hacer nada. Y todo lo que hagamos no nos va a traer el mismo resultado que cuando estamos con Dios. Mucha gente lo que dice, se refugian en la iglesia. Van y, ay, ya no puede. Mire, hermano, cuando conocemos de Dios, venimos a la iglesia no a refugiarnos, a gozarnos de la paz, de la victoria y de la salida a aquellas situaciones difíciles. Por eso venimos a la iglesia. Qué tremendo, ¿verdad? Pero Job está haciendo muchas preguntas. Vaya conmigo a 1 Corintios en el capítulo 10 y vamos a ver lo que Dios nos declara en este capítulo para ver y decidir por qué camino vamos a ir. Y si nos encontramos en ese camino algo que nos estorbe, Dios mismo nos va a dar la salida. Miren, 1 Corintios en el capítulo 10, el versículo 13. Dice la Escritura, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Okay? Vamos a leer la segunda porción del versículo. Dice, Dios... Vamos a leer todo mejor. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿En qué situación se encuentra la humanidad? En ocasiones, en una situación profunda, hundida en los problemas, en todo lo que pasa, pero por sus decisiones, porque tomaron un camino erróneo. Pero Dios dice, si estamos con Él, vamos a encontrar en la vida pruebas, ¿verdad? Eso está garantizado. Dios, nuestro Señor Jesucristo dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. No se van a acabar los problemas. Es mentira cuando algunos dicen, no, pues es que en Cristo está la solución, ya no vas a tener problemas y que tu vida va a ser muy dulce. Sí es dulce, sí es buena cuando uno obedece, pero no nos evita que la vida natural vaya trayendo problemas al paso del caminar de los años. Es un error que digan, es que ahí vas a encontrar todo y ya se va a acabar y vas a ser feliz. Vamos a ser felices obedeciendo, pero no vamos a dejar de vivir una vida natural en un mundo caído donde encontramos problemas. Eso es lo que mucha gente no lo entiende así. Pero si tenemos un problema, dice que Dios nos va a dar la salida a ese problema. Este versículo para mí fue una gran bendición cuando lo escuché por primera vez, porque en aquella ocasión estaba todo oscuro, cuando quiera que volteaba no había luz, ¿no? Una vida oscura. Pero cuando escuché este versículo, que Dios también dará juntamente la salida a los problemas si estamos con Él, entonces, ¿qué estoy buscando? En otra parte, cuando las cosas están en Dios, las salidas están en Dios. Ahora, vamos a volver a Job y vamos a mirar lo que sigue diciendo después de tantas preguntas que hizo Job. Entonces como que viene un descanso porque se desahogó, como dicen por ahí, sacó toda aquella presión que tenía en su vida e hizo un montón de preguntas. Ahora lo que dice en el versículo 13, estas cosas tienes guardadas en tu corazón, yo sé que están cerca. Todo lo que Job estaba pasando, refiere Job que Dios las sabe y están cerca de Dios. Versículo 14, si pequé, tú me has observado y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Si fuere malo, ay de mí, y si fuere justo, no levantaré mi cabeza, estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Si mi cabeza se alzara cual león, tú me cazas y vuelves a hacer en mí maravillas. Y vuelves a hacer maravillas. Si mi cabeza se alzara cual león, tú me cazas y vuelves a hacer en mí maravillas. Ahora lo que Job está diciendo aquí,
lo que Job está diciendo aquí, yo creo que quiere predicar por mí. A ver, hijo, ya quiere venir a predicar. Y dice, gloria al Señor. Y dice en la Escritura que Job está diciéndole a Dios que si hay pecado de él está consciente de recibir tal castigo. Que si Job tuviera el pecado y viviera en iniquidad, entonces Job está de acuerdo en lo que le está pasando, pero dice, si fuere malo, ay de mí. En el 15, y si fuere justo, no levantaré mi cabeza estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Cuando uno vive sin pecado, dice esto, cuando vivimos sin pecado, andamos con nuestra cabecita levantada, ¿verdad? Pero cuando somos culpables de algo, siempre la cabeza está abajo, siempre. Vean los niños. La otra vez hice una prueba con uno de mis niños, no los probé, quiero que sepa esto. A mí me gustan los gansitos, ¿no? Los gansitos marinos, me fascinan. Y a veces a él me compro una caja y la pone en el refrigerador congelado. Pero mi niño, el que vino ahorita, ese es buen cazador de patos, de gansitos. Va y se come un gansito. El otro día dejo uno en la mesa, hay una mesita de ellos donde comen. Y dejo el gansito y se me abierto. Y dije, bueno, yo lo voy a dejar, también lo como. Cuando vengo veo la bolsita todas vacías. Digo, este gansito voló. Pero entonces miro a mi niño y le digo, ¿te comiste el gansito? Agacha la cabeza y me dice, no. Le digo, mírame, ¿te comiste el gansito? Me dice, no. A ver, mírame, entonces voltea lleno de chocolate todas sus ojos. Ahí está la prueba, pero cuando él sabe que está mal, no levantaba su vista hasta que yo le dije, levanta tu cabeza. De igual manera, Dios así es con nosotros. Nos encontramos tristes, débiles, o cualquier situación que pase, o si estamos mal o hicimos algo malo, estamos con nuestra cabeza agachada. Pero Dios está diciendo, levanta tu cabecita. Esto es lo que Job dice, si fuera justo, no levantaré mi cabeza. En ocasiones aquí, Job lo que dice, se está autoculpando también, porque para él no es casualidad que esté pasando esa enfermedad. Si conoce a Dios y es justo, como al principio leímos, que él era justo y que no había pecado en él y que oraba por sus hijos y hacía holocaustos, hacía sacrificios por su familia, quiere decir que vivía una vida ordenada en los principios de Dios. Pero cuando pasa a uno algo malo, uno piensa estar haciendo algo malo. Esto sucede porque Job no entendía el propósito de Dios todavía. Ahora miren lo que pasa en el versículo, vaya conmigo, el versículo 17. Renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido. Llevado del vientre a la sepultura. ¿No son pocos mis días? Cesa pues y déjame para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. Tierra de oscuridad, lobrega como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como de esas tinieblas. Aquí Job, en esto último, Job está hablando de morir. Tremendo, ¿no? Es triste lo que Job dice aquí. Mejor déjame morir. Y vuelve a expresar, ¿por qué me sacaste de la matriz? Vuelve a reconocer que Dios es el creador, que Dios permite que los niños sean engendrados. Ahora Job está hablando de una manera ya totalmente sin esperanza. Job está queriendo morir ya. Porque dice, aquí me gusta lo que dice aquí de una manera buena, dice, no son pocos mis días, cesa pues y déjame para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, dice antes de que vaya al sepulcro. Déjame paz. Más arriba dice, ¿por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado, ningún ojo me habría visto. ¿Tendría vergüenza? Sí.
Porque a pesar que era un hombre en el principio millonario, era un hombre de grandes posesiones, rico, con familia, a verse un hombre sin nada, para él mejor hubiera preferido morir ya. Y él está queriendo, en este caso, queriendo morir. Primero, no se está queriendo suicidar, no es un acto de suicidio. Lo que está dando a entender es que Job está cansado de esa vida. Como cuando nosotros vivíamos sin el Señor. Cansados del camino, ¿verdad? Estábamos súper cansados. Vinimos a Dios y nos dio la paz y nos restauró. Eso es lo que Job quería encontrar, restauración a su vida. Y termina diciendo: tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Cuando Dios hace algo, esperemos el resultado. Si nos pasa algo que no nos agrada, Dios tiene el control. Aunque somos cristianos, vamos a pasar pruebas, pero en medio de la prueba no estamos solos. En medio de las circunstancias, Dios trabaja para, al final de cuentas, Dios nos dará la victoria. Y es un buen resultado. Mateo, por último, Mateo capítulo 11, en el versículo 11. Mire lo que dice el Señor de usted y de mí. No se detenga. Dice la Escritura, versículo 11 del capítulo 11 de Mateo: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Ahora, vamos a ver, me fui un poquito al versículo 13, pero los dos versículos dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esta palabra dice que desde la antigüedad el evangelio ha sido perseguido. Que desde la antigüedad han existido los mismos problemas y posiblemente a hoy es peor que antes. Los mismos problemas han sucedido y el Señor ha estado ahí presente. Cuando dice el versículo 12 en la segunda porción: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan, son aquellos hombres y mujeres que deciden caminar con el Señor, cueste lo que cueste, venga lo que venga. Y mire, todo lo que sucedió es para que hoy nosotros nos edifiquemos y vivamos una vida en el mensaje de salvación para poder alcanzar a los demás que están perdidos. Hoy nos da aliento a seguir a pesar de todo lo que vemos, de todo lo que escuchamos y todo lo que nos pueda pasar. Lo que Job pasó nos va a edificar, porque nosotros no estamos en esa condición de Job. Y Dios no lo quiere que un día estemos en esa condición. Si por ahí nos pega la tos, la gripa o alguna otra enfermedad y andamos, ¿verdad?, ya como queriendo regresar. Nada se compara a la vida que tenía Job. Nosotros vemos de este libro que Dios dejó así para que nosotros sigamos adelante. Como dice la Escritura, un paso más. No se rinda. No nos quedemos en el mismo lugar. Mire, para mí es muy fácil decir: oh, en el principio me dijeron. ¿Quieres continuar igual con los servicios? ¿O quieres cambiar los servicios de la iglesia? Para mí me parece más fácil: quiero tener un solo servicio nada más. ¿Verdad? El miércoles, pues normal. Lo cambiamos el horario más temprano, nos vamos a dormir más temprano. Los domingos los hago un poquito más tarde y así tengo chance de dormir más el domingo y en la tarde pues también me disfruto. Pero si yo hago eso, es regresar atrás.
Si yo hubiera hecho eso, ya viene otro bonito. Si yo hubiera hecho eso, quiere decir que yo me estaba dejando llevar por las circunstancias. Si yo hubiera hecho eso, quiere decir que yo me estaba rindiendo. De estar viendo las circunstancias es muy fácil decir, pues mejor me cambio. Pero una cosa sí, hermanos. A mí me gusta, no sé si a usted, no voy a hablar de comida. A mí me gustan los retos. A mí me gusta caminar hacia adelante. Yo aprendí en la vida pasada que es muy difícil estarse en un lugar y no avanzar. Más ahora que la gente se puede salvar y puede cambiar su vida. Que la gente puede vivir una vida diferente, saludable, feliz, unida. Para mí es muy fácil decir, pues cada quien hágase bolas, ¿verdad? Pero no, cuando conocemos de Dios nos importa, nos interesa, nos da un peso para nosotros que la gente conozca del Señor y cambie su vida. No un paso atrás, un paso adelante y no se rinda. No me puedo rendir y no me rendiré porque conocí al que me levanta, al Señor. Amén. Así de que cuando vea la cosa media feyona, no se rinda. Un paso adelante. Siga, siga y siga. Porque si no sigue, lo alcanza el tiburón. Se lo come. El tiburón de la vida. Amén. Vamos a orar y acuérdense de esto. Un paso enfrente, no se rinda. Un paso más, no se rinda. Amén. Padre, gracias.